Un saludo, mis hermanos. Hoy estamos por aquí con ustedes compartiendo por primera vez la lección de la escuela sabática, ya que esta lección me ha llamado la atención y es una alegría para mí compartirla, ya que yo soy adventista del séptimo día. Sin embargo, en esta lección yo voy a decir algunas cosas que las voy a decir sin ningún perjuicio de ninguna religión, solamente con el perjuicio que me permite, no perjuicio, perdón por la palabra, sino con la que la palabra de Dios me permite comprender acerca de el amor de Dios y su justicia. Así se titula la lección del trimestre. Sin embargo, hoy vamos a meditar en la lección de esta semana, que es la lección número 3 para el sábado 18 de enero del año 25, que se titula Para agradar a Dios. ¿Podemos agradar a Dios? Para agradar a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos caídos? Vamos a comprender ese párrafo o ese título, para agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos hacer o cómo podemos agradar a Dios? Dice el versículo de memoria: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso, te salvará, se gozará por ti, con alegría callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Ya nosotros vamos a ir penetrando y vamos a ir desglosando este versículo, que tiene mucho que decirlo. Jehová está en medio de ti como persona, Jehová está en medio de ti como pueblo, como iglesia. Jehová está en medio de ti. Y dice, y es poderoso para salvarte. La salvación no viene de ti ni por tus obras. La salvación viene de Jehová, solamente de Jehová, solamente de Dios. No depende de ti. La única cosa que tú debes hacer lo vamos a comprender por medio del estudio de la lección. Y esta lección nos lleva a una triste historia de un hijo que prepara un regalo para un padre, para su padre, en el Día del Padre, como acostumbramos nosotros como seres humanos. Pero resulta que la expresión o la respuesta de este padre al regalo que su hijo le ofrece es una respuesta no agradable, pero humanamente es una respuesta sincera. Sin embargo, vamos a comprender que esta respuesta sincera de este padre humanamente no se compara, ni la podemos ni siquiera tener la intención de compararla con el amor que existe de Dios hacia nosotros como seres humanos. No estoy hablando de nosotros como cristianos, sino a la humanidad. Dice la historia, dice que este hijo envolvió un regalo mal envuelto, pero con gran amor, y el padre le dijo que no le interesaba ese regalo porque él podría comprarse, que no perdiera el tiempo, porque él se podía comprar todo lo que él quería porque tenía dinero. Y ustedes se pueden imaginar qué regalo le puede dar a un hijo a un padre si el padre tiene dinero. Pero sin embargo, cuando un hijo hace algo, nosotros humanamente lo aceptamos y nos llenamos de compasión y de amor. Sin embargo, este padre fue sincero y le dijo que no lo necesitaba, y podríamos nosotros también humanamente decir que este padre fue sin corazón, fue frío y insensible. Eso sería la respuesta y el título que le pondríamos a este padre, cómo reaccionó. Sin embargo, este título nos dice: Dios no nos considera a nosotros ni los dones. Escuchen bien. Dice, en otras palabras, dice, nos vamos a leer donde dice, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni a los dones que nosotros tenemos. Si tú cantas en la iglesia, si tú predicas, si tú comentas en la escuela sabática, Dios no te considera por esos dones. Dice, Dios no nos considera a nosotros ni los dones por lo que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Jesús. Dios no va a decir que no le interesan tus dones o tus alabanzas o todo lo que tú hagas por Él. Dios la acepta. La única forma es que tú tienes que pasar por medio de un filtro. No por medio del filtro de la iglesia, no por medio del filtro de los ancianos, no por medio del filtro
del maestro de escuela sabática, sino por medio del filtro de Jesucristo, que es la única fuente donde tú debes filtrar cualquier parte de la Biblia. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Cualquier parte, cualquier error, cualquier cosa de tu vida, ¿qué haría Jesús? Entonces vas y buscas las historias de Jesús y ves cuál fue la actitud de Jesús en alguna de las historias. Y así es como tú puedes agradar a Dios, escondiéndote detrás de Cristo Jesús. Y claro que vamos a comprender muchas cosas más, que no solamente es por medio de Cristo Jesús, sino que también debemos tener otras cosas o otras condiciones que nos ofrece la palabra de Dios, pero que no dependen de nosotros. Vamos a hacerlo y lo vamos a ver más adelante. Entonces ahorita vamos a entrar al día lunes. Dice, más valioso de lo que puedes imaginarte. No hay nadie, incluso el peor pecador, el peor malhechor, a quien Dios no ame. Dios ama a todos. No importa la persona más mala que tú te puedas imaginar, Dios la ama. La lección de escuelas, el título se llama Más valioso que todo de lo que podemos imaginar. Dios, dice la palabra de Dios, que ama a todos por igual. La raza humana es valiosa para Dios. Dice nos lleva, este día de ahora, del día domingo, nos lleva a estudiar la parábola del hijo pródigo. Ya nosotros conocemos la historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se gastó todo el dinero, el hijo pródigo malgastó todo lo que tenía, y al estar cuidando los cerdos, llegó a la conclusión de que en la casa los siervos tenían mejor comida que los cerdos, y decidió regresar. Y conocemos la historia de que el padre lo recibió sin ningún enojo, sin ningún rencor, sin nada, y lo bañó, lo vistió y le puso un anillo y lo aceptó. Sin embargo, conocemos la historia del otro hijo que se quedó en casa. Que la reacción del otro hijo fue sincera, como seres humanos. Los que no podemos entender ni el gran amor de Dios en esta historia, ni tampoco podemos entender la humanidad que nosotros cargamos, y que muchos de nosotros podemos ser afectados al pensar de que tú sí mereces ser hijo de Dios, porque tú estás en la clase, porque tú eres cristiano, porque tú estás en la iglesia, porque tú sí eres bueno, porque tú predicas, porque tú vas a la iglesia todos los sábados, porque tú sí cantas alabanza, porque cualquier cosa que tú hagas en la iglesia, tú puedes ser uno del otro hijo, no del hijo pródigo. Ya que nosotros conocemos la historia, que se enojó y no estuvo de acuerdo con la decisión del padre. Y el párrafo de aquí, de este párrafo, nos dice algo muy importante en la parte de en medio. Dice, lo que sigue es importante. Algunos padres rechazan a un hijo. Escuchen esta historia, este comentario. Algunos padres rechazan a un hijo como ese. Tomaste tú la herencia y te fuiste lejos. Ya no hay lugar para ti en la casa. Eso sería la respuesta de un padre humanamente. No sé si ustedes lo aceptan, pero esa es la realidad del ser humano. Eso es lo que nosotros regresaremos. Y si regresa, pondríamos condiciones. Y si regresa, pondríamos límites. Pero en este caso vemos que este padre no puso ningún límite, y esto fue lo que le molestó al hijo mayor. Y esto te puede molestar a ti cuando ves alguna persona que cometió algún error y de alguna manera regresa, no estás de acuerdo que la acepten nuevamente. Ese puede ser un problema para ti. Y para mí, si no comprendemos el gran amor del Padre, que la parábola del joven rico comienza o termina, no me acuerdo, pero en realidad dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tenía 2 hijos. ¿Ok? Entonces, la respuesta de un padre sería, ya no puedes entrar nuevamente. Bueno, te voy a dar chance, pero como dijo el hijo pródigo, ¿cuál fue la mentalidad del hijo pródigo humanamente? Que mi padre me acepte como un siervo. Pero el padre no estaba pensando así. El padre nos ama. El padre ama al mundo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice para que todo aquel que en él crea. Okay, sin embargo, nosotros le podemos poner muchas cosas que creer, que aceptar, que tenemos que hacer aquí, que tenemos que hacer allá. La palabra de Dios es clara y dice, debemos creer y aceptar que Jesús murió por nosotros. Lo demás no depende de nosotros, depende de Dios. Tú tienes que creer solamente, aceptar de que el Padre es bueno y que vino a salvarte, que el Creador, el Padre que te creó, que ese Creador del universo que te creó, Él mismo vino a salvarte. Debes aceptarlo, debes creer que es la única esperanza que tiene el ser humano y lo demás Dios lo hará en ti. Solo tienes que abrir el corazón. Entonces dice, esa sería en verdad una actitud lógica a los ojos de algunos padres humanamente. Ese joven había ido demasiado lejos como para ser aceptado de nuevo en la casa, especialmente como hijo. Podría ser aceptado en alguna casa de nosotros, pero como siervo o con algunas condiciones o límites. Pero el Padre lo aceptó sin un límite. Ese es el amor de Dios. Esta parábola del hijo pródigo es muy importante y por eso me detengo un poquito más aquí, porque no busques más ni te compliques, que esto se refiere, es una parábola preciosa donde Dios muestra su gran amor. Él representa a ese padre, tú representas a ese hijo, cualquiera de nosotros lo representa, pero no representes al hijo mayor. Ten mucho cuidado. Bueno, vamos a pasar entonces las letras rojas de la parte de abajo. Perdón, vamos a leer la última parte del párrafo. Dice, lo cual expresa, dice, la gran compasión de Dios en esa parábola. Dice, salió a buscar a su hijo, incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual expresa, dice, la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que se siente cuando a una sola persona vuelve al hogar. Qué hermosa imagen de Dios la que se expresa en la parábola del joven rico. Que no vayas a ser tú el otro hijo, el hijo mayor que se quedó en casa. Dice la parte roja de la letra roja, dice, resulta interesante la reacción del otro hijo. La reacción del otro hijo. ¿Por qué fue una reacción tan humana, basada al menos en parte en la justicia? Basado al menos en parte en la justicia y también comprensible. Sin embargo, ¿qué nos enseña en esta parte de la historia acerca de cómo los conceptos humanos, porque esta justicia que el hijo mayor estaba expresando no era una justicia espiritual, era una justicia humana? Entonces, sin embargo, dice, ¿cómo nos enseña esta parte de la historia acerca de cómo el concepto humano de justicia no captan la profundidad del evangelio o del amor de Dios sobre nosotros? No sobre los cristianos, sobre el mundo entero. ¿Ok? Vamos a pasar al día lunes, perdón. Dice, aún nos cuesta imaginarnos, Dios considera a cada una de las personas que tienen un valor incalculable y por eso se regocija por la salvación de una sola alma. Y el título de la lección de lunes se llama El regocijo de Dios. Dios se regocija por una sola alma y nos lleva al versículo de memoria, Sofonías 3:17, donde nosotros encontramos el mensaje donde dice Dios está. ¿Qué dice el versículo de memoria? Dice, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso para salvarte. Se gozará por ti, con alegría callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. Aquí nos da unos conceptos acerca de eso. ¿Qué significa? Dice, en medio del párrafo, dice en medio del párrafo, la presencia
inmediata de Jehová. Eso representa este versículo. Jehová está en medio de ti y es poderoso para salvarte. Dice, la presencia, dice, la reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia de Dios, al igual que el Padre que corrió al encuentro de su Hijo. Dios está en medio de su pueblo. No, algunos podemos creer que Dios está en medio de su pueblo, pero Dios está ahí para hacer justicia, porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando alguien comete un error, no lo aceptamos que regresa y que luego le decimos, no, que le vamos a poner 3 años de disciplina, 1 año de disciplina. No, es cierto que debemos tener orden, pero vemos aquí en esta historia que el Padre no puso ninguna disciplina ni nada, sino que lo aceptó. Sin embargo, humanamente nosotros actuamos así. La palabra de Dios nos dice sí, que eso representa la presencia de Dios en medio de ti y en medio de tu pueblo y en medio de la iglesia. Dice aquí unos párrafos que siguen diciendo, dice, en Isaías se utiliza la relación, dice, matrimonial, y vemos que Isaías relaciona en esta parte que Dios ama a la iglesia como el marido ama a su esposa. Y también nos dice a los esposos que amemos a nuestras mujeres como Dios ama a la iglesia, ya que Dios ha prometido y tiene un propósito de casarse con su iglesia. De esa manera utiliza la analogía y nos enseña una expresión acerca del amor de Jesucristo para su iglesia como una relación de amor entre esposa y marido. ¿Okay? La siguiente pregunta nos dice, lee Efesios 5, 25 al 28. ¿Qué dice acerca del tipo de amor que también nosotros estamos llamados para mostrar? Ya nosotros hablamos de eso. Aquí nos dice que, en Efesios, que dice esto acerca del tipo de amor. El mensaje aquí es exactamente que Cristo ama a su iglesia y murió por ella y se entregó por ella. Dice, y así mismo les dice a los maridos, dice, Cristo murió por nosotros antes de que fuésemos cuando éramos pecadores. Así mismo nos dice a nosotros que así como Cristo amó a la iglesia, también nosotros como maridos debemos amar a nuestras mujeres. Y relaciona esta relación de amor entre mujer y un hombre para darles un poquito de que podamos comprender. Pero aún así, nuestro amor entre cónyuges a veces es imperfecto, pero no lo podemos minimizar a nuestra forma de amar. El amor de Dios es diferente, es infinito. Así que para terminar esta parte del lunes, dice aquí, este pasaje exhorta a los esposos a amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y a amarla como a su mismo cuerpo. Dice, estos textos no solo ponen de relieve el tipo de amor desinteresado y abnegado que un marido debe prodigar a su esposa, sino que también muestra que Cristo mismo ama a su esposa, ama a su pueblo, la iglesia, como parte de sí mismo. Así mismo ama a Jesús a su iglesia, como nosotros debemos amar a nuestra esposa. Esa es la magnitud del amor de Cristo hacia nosotros, o a su iglesia, o hacia el mundo. En este caso vamos a ir a su iglesia. Pero vamos a ver que el amor de Dios no se limita a solamente amar a su iglesia. El amor de Dios está infinitamente sobre todos nosotros. Simplemente cuando Dios dice, la palabra de Dios que vamos a entender aquí acerca del amor que Dios ama al dador alegre, más adelante vamos a entonces entrar al día martes, donde dice complacer a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si tú puedes complacer a Dios? No, Señor. Vamos a ver entonces qué puede decir aquí, qué tenemos que hacer. Dice esta parte de aquí, Dios dice, ¿cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos, fugaces, manchas de protoplasma en un universo, en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto a un ser supremo que
es todopoderoso y no necesita nada, porque Él lo tiene todo. Él es el creador y Él es el dador de la vida. Hoy dice, en este día estaremos viendo dos aspectos en esta lección, que se abren dos aspectos. Hoy vamos a ver el primero y el segundo lo vamos a ver en el día que viene. Dice la primera pregunta, que nos lleva a leer Isaías 43, 4 y Salmos 149, 4, que dice, y Proverbios 15, 8 y 9. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del deleite de Dios a causa de nosotros individualmente y de su pueblo? Aquí nos menciona individualmente y de su pueblo. Jehová da, dice, Jehová da hombres por su pueblo y naciones. Jehová da hombres por sus hijos y naciones por la vida de sus hijos. O sea, es una expresión de amor, que Jehová estaría dispuesto a dar ejércitos completos para rescatarlos a nosotros. Pero no quiere decir que Jehová va a perder a muchos por salvar a sus hijos. El propósito de Dios y el propósito de la Biblia es salvarlos a todos. Ese es otro tema que lo hablaremos en otro momento. Pero ese es el propósito de la palabra de Dios y ese es el propósito de la Biblia y eso es lo que Dios quiere. Dice entonces el libro de Salmos, nos dice, Él tiene compasión, Él tiene contentamiento por su pueblo y da su salvación a los humildes. Pero aquí en esta parte de los humildes nosotros podemos decir, bueno, humilde, nosotros podemos sacar algún concepto de la humildad, pero la humildad no es ser una persona que hable despacio, ser una persona que se vista bien, o ser una persona que ande caminando lento en la iglesia o en todas partes. Ser humilde va más allá, que lo vamos a comprender en el libro de Proverbios 15, 8 y 9, que nos dice, vamos a ir a la parte del medio del párrafo, dice, por el contrario, Dios se disgusta con su pueblo cuando éste hace lo malo. De hecho, Proverbios 15, 8 y 9 enseña que mientras que el sacrificio y el camino del malvado son abominación para Jehová, la oración del justo es su gozo y él ama a quien sigue la justicia. Ok, entonces Dios se disgusta con su pueblo, pero no quiere decir que deja de amarlo. Dios se disgusta porque nos ha dado el conocimiento de la salvación, nos ha dado el conocimiento de que Cristo murió por nosotros y aún así nosotros no dejamos las cosas que tenemos que dejar para predicar este evangelio de salvación. Y nosotros sabemos de lo que estoy hablando. Tenemos una misión que cumplir, pero por más que Dios nos ha permitido comprender tantas cosas, a veces nos aferramos a las cosas de esta vida sabiendo que no tiene sentido nada en este mundo, más que caminar hacia la Canaán celestial. Sin embargo, Dios quiere que nosotros demos testimonio en este mundo de ese gran amor y que podamos traer otras personas al conocimiento de este gran amor infinito. Pero cuando nosotros no le damos un sonido certero a la trompeta, cuando malinterpretamos ese gran amor del hijo pródigo y no entendemos la historia del hijo pródigo, sino que nos ponemos en posición, no estamos predicando las buenas nuevas de la Biblia, estamos predicando un amor humano. Dios no está diciendo que las personas tienen que aceptar una religión. Dios está diciendo que tienen que aceptar que hay un Dios en los cielos que es bueno, que murió por nosotros y que vino a salvarlos y que no tenemos ninguna otra opción más que aceptar la salvación que Cristo nos ofrece, que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús. Así que dice que Dios, dice, la oración de los rectos es su gozo y él ama a los que siguen la justicia. Practicar la justicia no es practicar la justicia de que este hizo mal, tiene que ser castigado. Eso no es practicar la justicia de Dios. La justicia de Dios es: a ti se te perdonó,
¿O tú crees que tú estás en los caminos de Dios porque tú sí mereces, porque tú sí eres bueno? No. Si una persona acepta a Jesús como su Salvador, o si una persona cae y regresa, debes creer de que Cristo la perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonarla? Así que podemos cometer un error con eso. Vamos entonces a leer la última parte que dice, donde dice, sin embargo, para que estos textos transmitan algo, deben significar que Dios ama al justo. Dios ama al justo. Como dijimos allá, Dios ama al justo, y la oración del recto es su gozo, y ama al que practica la justicia. Dice, Jehová ama al justo, dijo Salmo también, Salmo 46. Entonces dice, sin embargo, para que estos textos transmitan algo, deben significar que Dios ama al justo y al dador alegre, en algún sentido especial. No que Dios solamente ama a los justos y al dador alegre, no que Dios ama al dador alegre y al justo en un sentido especial. ¿Okay? Pero Dios sigue amando a todos los seres humanos por igual. Y dice, lo que hemos visto en Proverbios 15, 8 y 9 contiene la clave acerca de esto. Dios los ama en el sentido de estar complacido con ellos. Dios se complace con ellos cuando tú practicas la justicia. Cuando tú eres un dador alegre, tanto con Dios y también con tu prójimo. Así que el Señor te bendiga y tú puedas seguir practicando la justicia y la generosidad. Y eso sería todo el deber del hombre, más que todo. Dice, los párrafos de acá abajo, las letras rojas, nos dicen, piensa en cuán extremadamente ligados está el cielo y la tierra para Dios, el creador del universo. Tan íntimamente comprendido, incluso emocionalmente. Tan íntimamente comprometido, o sea, Dios el creador del universo, dice, tan íntimamente comprometido, incluso emocionalmente con nosotros. ¿Qué esperanza debería darte esta asombrosa idea, especialmente si estás atravesando por algún problema? Que Dios está relacionado con nosotros e interesado en nuestras emociones también. Vamos a pasar al día miércoles. Dice, piedras angulares o piedras vivas. El primer párrafo dice, ¿cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Como se titulaba el título del martes, complacer a Dios. Y aquí nos dice, en piedras vivas nos menciona cómo es posible que hombres pecadores como nosotros podamos agradar a Dios. El libro de Romanos 5:8 nos dice que aún siendo nosotros pecadores, Dios murió por nosotros cuando éramos pecadores, no ahora que nosotros hemos comprendido el Evangelio. Antes Dios murió por nosotros. Y también nos dice el libro de Romanos 8:1, nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás escondido en Cristo Jesús, cuando tú te escondes en Cristo Jesús, cuando tú, por cosas de la vida, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenéis. Si tú te escondes en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Debes comprender, esto es solamente por fe, no depende de ti. Aún haya sido por rebelión como el hijo pródigo, si tú te vienes y reconoces tu pecado y aceptas que estás cometiendo un error contra tu prójimo y contra el Dios del cielo, se te va a ser perdonado, porque para eso murió Cristo. Entonces dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El párrafo nos dice aquí, un párrafo muy interesante, en la segunda parte dice, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor.
Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su gran amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto dice, podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en la virtud de la obra de nuestro Redentor Jesucristo. Es la única forma que tú te puedes reconciliar con Dios, por medio de la fe y en la virtud de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, muriendo por nosotros, siendo malditos por nosotros. Ya no estamos bajo maldición, ya no morimos como antes que cada año, en el día de la expiación, si una persona no había pedido perdón por algún pecado, no había confesado un pecado, moría ese día. Ya no estamos en ese tiempo. Algunas personas todavía piensan que estamos en un tiempo donde podemos cargar una maldición. Si tú cargas la maldición, no es porque Dios te la da. Sin embargo, en aquellos tiempos fueron tiempos que tuvieron que estar donde todavía no se había cumplido la promesa. Sin embargo, esa promesa cubría a aquellos que se escondían detrás de las leyes y de las cosas que se tenían que cumplir. El verdadero que lo cubría era la sangre de Cristo, representada en todo uno de los aspectos y de los sacrificios que se hacían en aquellos tiempos. Entonces, la segunda parte que nos habla acerca de las piedras angulares, que es primera de Pedro, nos dice, Jesús es la piedra angular. La piedra escogida. Nosotros también somos piedras escogidas y podemos ser parte de la construcción de casas espirituales. Tú también puedes ser parte, aceptando a Jesús en tu lugar y practicando la justicia y la generosidad, como nos hemos aprendido hasta este momento, y lo que vamos a comprender dice practicando la justicia y amándonos unos a otros, que es el punto principal del Evangelio, donde nos vamos a llevar esta lección del día miércoles. Dice, hay un párrafo aquí, por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aunque sin fe es imposible agradar a Dios, Efesios 11:6, la palabra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes actos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Romanos 3:10 nos dice, el amor no hace mal a su prójimo, sino el cumplimiento. Lo voy a leer bien. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando tú estás en el amor de Cristo, estás cumpliendo la ley, porque estar en el amor de Cristo no es irse para una montaña a vivir. Estar en el amor de Cristo no es caminar en rectitud en tu casa, vivir una vida de perfección. Estar en el amor de Cristo es cumplir con la gran comisión, que es lo que vamos a ver en pocos minutos en el día jueves. Dice, ¿por qué? Dice el último párrafo, ¿quién los transformó a su imagen? Dice, la obra redentora de Dios no es solo algo hecho para nosotros, sino también en nosotros. La obra redentora de Dios no solamente es para nosotros, sino que también en nosotros. En las letritas rojas dicen, ¿por qué es tan alentadora la idea de que Cristo es el mediador por ti en el cielo? Porque Él murió por nosotros en nuestro lugar. Porque por sus obras es que nosotros logramos entrar delante del Padre. No por nuestras obras, no por las obras que hacemos, sino solamente por las obras de Cristo Jesús. Nada de lo que tú hagas en la iglesia o de lo que tú hagas siendo dadivoso
o lo que tú hagas agradando a Dios, nada de eso te da el derecho de entrar a la presencia de Dios. La única cosa que te da el derecho es la obra redentora de Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario y pasando por todo lo que Él pasó para que nosotros no pasáramos por eso. Ahora vamos a pasar al día jueves. El día jueves nos dice que vamos a hablar un poco de un objeto digno. Un objetivo digno, perdón. Día jueves. Dice, vamos a leer una parte del párrafo. Esta es la gran esperanza de la redención, que implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo. Pero tal vez te preguntes esto: ¿puede incluirme a mí también? ¿Y si yo no soy lo suficiente bueno? ¿Y si carezco de fe? Y si carezco de fe y no tengo suficiente fe, ¿podrías tú preguntarte todas estas cosas? Claro que sí. Sin embargo, un objetivo digno. ¿Cuál es el único objetivo digno? Y esto lo vamos a ver en esta parte del jueves, donde vamos a estar hablando de cómo Jesús pudo sanar al hijo de aquel hombre que llevó a los pies de los discípulos aquel hijo que tenía un espíritu inmundo. Y nosotros conocemos esta historia donde los discípulos no lo pudieron sanar y tuvo que intervenir Jesús. Y conocemos muy bien la historia, pero donde vamos a estar relevando dice cuáles fueron las palabras. Dice la pregunta: ¿cómo responde Dios al hombre del relato? ¿Cuánta fe es suficiente para poder alcanzar la salvación? Porque es una pregunta que nos puede a todos sonar en la cabeza. ¿Tengo fe? Y yo me la hago cada vez. A mí me falta fe. Y yo puedo decirle a cualquier persona: te falta fe. Pero ¿cuánta fe necesitamos? Vamos a ver esta historia. Y es ahí donde les dije al principio yo, que también nos dijo la Biblia, la lección, que nos enfatizó también aquí, que nos dijo, ¿qué nos dijo la lección? Dice, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le damos, que le traemos como actitud, con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios pero solo por medio de Cristo. Es la única manera. Entonces, dice aquí el párrafo, después de que leemos que la historia, ¿cómo fue que respondió Jesús a este hombre que le trajo este hijo de él? Dice, la respuesta de Jesús que le dijo, después de haber presentado a este hombre que le dijo, sana a mi hijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al que puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este es un mensaje no solamente para la salvación, no solamente al alcanzar la salvación. Dios tiene muchas promesas de bendición sobre ti, por la cual desea bendecirte, para que tú seas una bendición para otras personas. Y si tú no has recibido tu bendición, tienes que reclamarla. Hay una bendición para cada hijo de Dios. Si tú todavía no la has recibido, debes no reclamarla de una manera humanamente, sino que debes preguntarle al Padre, glorifícate en mí para poder glorificarte. Tú tienes una misión, que cumplir, y para eso necesitas una bendición. Ya sea, pero por lo menos tienes algo que tienes que compartir con alguien. No sé qué es, puede ser en el sentido económico, puede ser en el sentido que lo que tengo te doy, pero Dios tiene una bendición para ti. Así que dice, ¿cómo contestó este padre a Jesús? Cuando Jesús le dijo, si puedes creer, cree, al que cree todo es posible. Y el padre clamó,
diciendo, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Esta sería la respuesta de nosotros. ¿Cuánta fe necesitamos? No lo sé. Lo único que te digo yo es que estas palabras son la clave. Reconoce a Dios como tu Salvador. Y si sientes que te falta fe, clámale a Jesús. Clámale a Dios. Él te dará más fe. Y si no, Él tendrá misericordia de ti. Así como tuvo misericordia de este hombre. Porque solamente tienes que ser sincero con tu corazón y aceptar que te falta fe. Y si te falta fe, puedes crecer en fe, experimentando, diciéndole, Señor, glorifícate en mi vida para poder glorificarte y haciendo pactos con el Señor. El Señor le encanta hacer pactos con sus hijos porque Él está interesado en nosotros, está interesado en nuestras relaciones, está interesado en nuestras emociones y en todos los aspectos de nuestra vida. Dice, para terminar aquí una parte, dice, por medio de la fe y la gracia y la obra de Cristo en nuestro favor podemos responder de forma que agradar a Dios así. Como un padre humano se complace cuando su hijo le da un regalo, aunque éste no tenga valor en sí mismo. Por lo tanto, podemos seguir el consejo de Pablo, de que nuestro objetivo sea agradar a Dios siempre. La historia que nosotros leímos al principio fue un padre, en realidad no era como nosotros vimos, los títulos que le podemos poner a ese padre es un padre sin amor, un padre frío, un padre insensible, un padre sin sentimientos, pero normalmente nosotros, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y aún nuestros hijos siendo malos, aún muchas veces nos dan buenas dádivas. Sin embargo, nuestro amor entre nosotros y nuestros hijos no lo podemos comparar como el amor de Dios hacia nosotros, como sus hijos. Vamos entonces a terminar donde dice aquí una última parte, un párrafo. Dice la última parte. Gocémonos en la esperanza, soportémonos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, que eso lo encontramos en Romanos 12, 10 y 13. Romanos 10, 12 y 13. Romanos 10, 12 y 13 nos dice, vamos a leer porque ese párrafo es muy importante. Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judíos. Romanos 12, 10 y 13, perdón. Romanos 12, 10 y 13. Teníamos aquí Romanos 10, 12 y 13. Romanos 12, 10 y 13 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. El 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid a los que los maldicen. Así que gozaos en los que los gozan, llorad con los que lloran. Ese es el mensaje. Así como Cristo lloraba con todos los que oraban, sin embargo, terminaremos con este versículo en el libro de Romanos 13:10 que dice, el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces dice aquí en la última letra roja donde nosotros podemos encontrar, si Dios nos acepta a través de Cristo, ¿cuánto más deberíamos aceptar a los demás? ¿Qué luz arrojan sobre esta idea el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? Eso lo encontramos, a tu prójimo como a ti mismo. Dice la regla de oro de tratar a los demás como quieres que te traten.
Y para terminar, vamos a terminar con este mensaje que no podemos pasar por alto. El Señor no rechaza, el Señor se chasca cuando su pueblo se siente se tiene en autoestima demasiado baja. El Señor se chasca con nosotros cuando nosotros no nos damos el valor que nosotros tenemos como sus hijos y nos damos una autoestima demasiado baja. Dice, demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que él atribuyó. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y agrada cuando lo dirige las más elevadas demandas al fin de glorificar su nombre, pues esperar grandes cosas si tienes fe en sus promesas. Puedes esperar grandes cosas y debes mantenerte con una autoestima en alto porque sos algo valioso para Dios en Cristo Jesús. Así que yo espero que este comentario sea para nuestro crecimiento. Dale un like y suscríbete a nuestro canal para que veas otros comentarios como este. Dios te bendiga.